Vivimos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en este día estamos exaltando, alabando una vez más en una noche especial donde Dios nos dio su palabra para cada miércoles. Hoy estamos proclamando que esa bendición de Dios es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. Por lo tanto, exaltamos, adoramos, bendecimos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día donde el Señor está ya extendiendo su gracia, su misericordia y va a hacer prodigios, maravillas y señales en medio de su pueblo. Sí, amigo, amiga, señor, señora, usted que está ahí en esta hora sintonizando la radio, la 94.7, está ahí por el Facebook, por YouTube. Dios te está bendiciendo y te bendecirá de una manera gloriosa y tremenda. Así que esté atento. En minutos más estaremos ministrando la palabra. En minutos más luego vamos a estar orando con la pastora Betty también acá. En el nombre de Jesús. Hoy es nuestra reunión online, nuestro culto a través de la radio, a través de las redes sociales. Hoy miércoles, donde proclamamos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Si lo saben, cántenlo conmigo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver
Cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más, no alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible. Y claro que sí, la misericordia del Señor es grande, para siempre es su misericordia y alabamos su nombre. Hoy, una vez más, vamos a recordar de que hoy miércoles, en esta noche, es una noche especial donde esa bendición de Dios fluye desde su trono, viene sobre nosotros para bendecirnos, y esa bendición es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9, que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué lindo! Dios nos dio de su amor, de su misericordia. Dios nos dio a Jesucristo por amarnos. Nos ama y nos seguirá amando por siempre. El amor de Dios es incondicional. Escrito está: Dios es amor. El domingo la pastora Betty hablaba sobre el tener poder y el ser el poder. Y en esto también podemos utilizar esa frase. Una cosa es tener amor y otra cosa es ser amor. Podríamos decir ahí entonces que Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios no tiene misericordia. Dios es misericordia. Su misericordia es y será desde siempre y hasta siempre. Por su misericordia nos salvó, dice el apóstol Pedro, que en otro tiempo ustedes no habían alcanzado la misericordia, pero que ahora alcanzaron la misericordia con un propósito: para que seamos hijos de Dios, para que seamos parte integrante de ese pueblo que Dios tiene sobre toda la faz de la tierra. Los creyentes, los que tienen el Espíritu Santo, son los hijos de Dios. Y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos rescatados de nuestra perdición con un propósito. Dice el apóstol Pedro aquí: para que anunciemos las virtudes del Señor Jesucristo, de aquel que nos trasladó desde la oscuridad a su luz, desde la perdición a la salvación, del reino de Satanás, dice la Biblia, al reino de Dios. Alabamos su nombre, exaltamos su nombre. Adoramos un ratito más y ya vamos a la poderosa palabra de Dios. Estaremos ministrando en este día por unos minutos. Estaremos hablando de la palabra de Dios y a continuación estaremos ya orando con la pastora Betty en este día de bendición. Cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más, no alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí,
Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Su misericordia es tan grande e incomprensible. Vamos a orar, vamos a presentarnos a Dios para que Él, mediante su Espíritu Santo, nos esté ministrando por unos minutos en esta noche. Oramos. Padre que estás en los cielos, mas tu gloria llena la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador, me presento una vez más delante de ti, encomendándome ahora por completo para que tú estés hablando, usando mi boca como instrumento, sirviéndote de mi frágil, de mi débil ser, desatando mi lengua, usando mi lengua ligeramente como pluma de escribiente. No sea yo quien viva, sé tú, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Úsame como canal de bendición para hablar tu palabra y para bendecir a todos mis hermanos y a mis hermanas. En el nombre de Jesús, en esta hora, que tu Espíritu Santo esté dándome conocimiento, entendimiento, revelación de tu palabra. No hable yo, Señor, lo que mi mente quiera hablar, sino lo que tú determinaste para que los oyentes de la radio, para que los que oyen y ven a través de las redes sociales reciban tu palabra y les sea de bendición, pues tu palabra viene con un propósito: para edificar, consolar, exhortar, y esa palabra no se vuelve vacía. Esa palabra puede sanarte, esa palabra puede liberarte, esa palabra puede hacer grandes cosas en tu vida y en tu familia. En el nombre de Jesús pedimos entonces que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable. Señor, aquí está mi vida en tus manos, para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Nuestro tema de hoy, he estado meditando sobre Hechos capítulo 26. Es un poco largo, trataremos de sintetizar o leer algunos versículos o todo rapidito, porque es desde el versículo 1 hasta el versículo 32, sobre Pablo en la presencia del rey. Vamos a leer rapidito eso, luego hacemos una reflexión. Vamos a sacar conclusión de eso para nosotros en este tiempo, en unos minutos nada más, en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 1 en adelante, y lo leemos en el nombre de Jesús. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y relata el versículo 4 en adelante, dice Pablo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y fíjese el versículo 8, dice que
¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El versículo siguiente dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Porque o por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta hoy, hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. El 25 dice: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha dicho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces el rey Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios, por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy,
excepto estas cadenas. Y los 3 últimos versículos termina diciendo: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado sentados con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hasta el versículo 32. Veamos sobre este punto unos minutos. Estemos atentos. Quienes van a tomar nota, pueden tomar nota ahí. Pues vamos a decir en primer lugar que el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de nuestro Señor, es para todos los hombres. Es igualmente necesario tanto para el rico como para el pobre, tanto para el exaltado como para el marginado. Todos somos pecadores. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Todos somos pecadores y sin Cristo, que es el único Salvador, estamos destinados sí o sí a la condenación. Así nos dice la palabra en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un poquito más adelante, Romanos 6:23 también dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Él es nuestro Señor. Vea entonces que encontramos en esta historia que hemos leído, encontramos nosotros de que el apóstol Pablo estaba ahí como prisionero, pero no por cuanto él era malhechor, no por cuanto él era una persona mala, se había dejado esa vida antigua, sino sencillamente él estaba ahí por causa del evangelio, por causa de testificar del evangelio. Le levantaron calumnia, injuria, lo persiguieron, lo entregaron ahí a la cárcel. Y ahí ahora estaba compareciendo delante del rey Agripa. Dice la palabra que Félix había dejado a Pablo en la cárcel para complacer a sus seguidores. Festo, el nuevo gobernador ahora que reemplazaba a Félix, era ahí quien, el nuevo gobernador romano, no encuentra, dice, en Pablo ninguna acusación. Ahora también Agripa y su esposa Berenice y Festo estaban allí escuchando qué podía decir Pablo, qué defensa tenía contra las diferentes acusaciones que le estaban haciendo los judíos. Y ahí dice que Pablo habló, estuvo ante el rey y dijo que Jesús le había cambiado su destino. Lo primero que hace resaltar Pablo ante el rey Agripa, ante Festo el gobernador, ante la esposa de Agripa, Berenice, lo primero que hace resaltar es que su encuentro con el Señor Jesucristo cambió totalmente su vida, cambió su destino. Vea esto, qué importante que es. Recordemos entonces qué fue lo que Pablo estaba diciendo cuando le dijo a Festo, a Berenice y al rey Agripa que Jesús le había cambiado su destino. Pablo era un religioso desde su juventud, dice nuestra escritura. Vivió como un fariseo tratando de agradar a Dios mediante la ley, y que él persiguió a los cristianos creyendo que con esa actitud, con esos hechos, él se ganaba méritos delante de Dios. Pero además él pensaba que eso le iba a agradar a Dios
y que le iba a poner de alguna manera en alta estima delante de los judíos de su pueblo, oponiéndose a Jesús y a sus seguidores. Él mismo se encargó, dice, de encarcelar a los creyentes y se gozaba cuando muchos de ellos eran ejecutados, eran matados. Recordemos uno de los primeros que fueron muertos. Por lo menos encontramos de Esteban, que dice la palabra que el primer mártir aparentemente o bíblicamente fue Esteban, y Pablo estaba ahí aprobando y gozándose por la muerte de Esteban, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de Dios, un hombre que fue elegido por Dios para anunciar también las virtudes de aquel Señor que resucitó de entre los muertos. Entonces dice Pablo que llegó el día de que él tenía que tomar una decisión. Él no sabía, fue comisionado por los sacerdotes, fue comisionado por el Sanedrín de Jerusalén, y dice que cuando él iba camino a Damasco, fue confrontado por el mismísimo Señor Jesucristo. En pleno mediodía, una luz potente, más brillante que el sol del mediodía, iluminó a Pablo y a los que iban con él. Todos se cayeron por tierra. Y en ese momento Pablo oye la voz y entendió que esa voz era la voz de Dios. Él supo que la voz era de Jesús y lo recibió como su Señor, como su Salvador. Encontramos que ahí dice, cuando él cae por tierra, escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te es dar coces contra el aguijón. A lo que Pablo responde diciendo: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Y él se dispuso, inmediatamente se dispuso, abrió su mente, su corazón y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Jesús, sabiendo ya la disposición del corazón de Pablo, pero todavía con todo eso le dijo: pues levántate, si estás dispuesto a escucharme, a creerme y a obedecerme, pues levántate, métete en la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Y así sucedió. Lea la historia más completa, tenemos en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9 de esta historia. Pero aquí en definitiva él está diciendo que lo recibió a Jesús como su Señor y Salvador, y que desde aquel día Jesús cambió la dirección de la vida de Pablo. Le cambió totalmente. Pablo iba caminando hacia la perdición eterna. Jesús lo ilumina, lo cambia y lo lleva hacia la salvación eterna. Con esto también nosotros tenemos que entender y creer que sin Cristo nos vamos por un camino que muchas veces al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero cuando tenemos a Jesús, cuando nos encontramos con Él, Él nos cambia, nos direcciona hacia la eternidad para estar con Él en su gloria y en la gloria de su Padre. Pablo experimentó ese cambio. Él mismo escribe a los Corintios y le dice que si estamos en Cristo, si le recibimos a Cristo, si le damos lugar al Espíritu de Cristo en nuestra vida, somos cambiados por Él en nueva criatura. Y todas las cosas viejas, antiguas, dejan de ser, pasaron, y Dios hace cosas nuevas. Dios dice: todas las cosas son hechas nuevas. Veamos aquí, Él fue llamado, dice, por Jesús con un propósito: para servir,
Pues el Señor le dijo: yo te pongo a ti como ministro y como testigo. Le dijo: Pablo, yo me aparecí a ti, te levanto y te pongo como ministro y como testigo. La tarea de Pablo entonces era, dice, abrir los ojos a los que vivían en tinieblas espirituales, a los que estaban perdidos, a los que en ese momento iban en dirección opuesta a lo que Dios mandaba. Entonces dice: yo te elijo para que sea ministro, para que vayas y anuncie el evangelio. Pablo fue elegido por Jesús como ministro para llevar a las personas el poder de Dios, para hacer de que el poder de Satanás desaparezca, se corte en esa vida, y que el poder de Dios comience a actuar en las personas, para que reciban, dice que es por la fe en el nombre de Jesús, perdón de pecados y también herencia entre los santificados. Vea que no es solamente recibimos perdón de pecados y listo, sino recibimos de parte de Dios herencia entre los santificados por Jesucristo. Pablo no fue desobediente, dice la palabra, en la visión celestial, en el llamamiento que le hizo Jesús. Su obediencia, vea, le había llevado a muchos lugares, le había llevado a testificar. Ahora mismo él estaba delante del gobernador Festo, del rey Agripa, de la esposa del rey Berenice, testificando del evangelio de Cristo. Él, si fue acusado, fue una acusación sin prueba, sencillamente por envidia, por rencor, por odio o por las personas religiosas. Pero Pablo comenzó a hacer enteramente la voluntad de Dios. Cuando Pablo empezó a llevar a cabo su llamamiento, leemos en la Santa Biblia, en Hechos de los Apóstoles, surgieron dificultades. Los enemigos del evangelio trataron de matarlo. No obstante, Pablo continuó proclamando la muerte y resurrección de Cristo. Pablo aprovechó esta oportunidad para explicarle el evangelio al rey Agripa, que Jesús cambió los deseos de su corazón. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos y muchos testimonios para contar. Desde mi conversión tengo muchos testimonios. En los primeros meses de mi conversión tuve persecuciones. Tal es así que llegó el momento en que casi humanamente hablando, mentalmente, casi dejé el camino. Un cierto día le dije yo a Jesús, orando con lágrimas en los ojos: Señor, si tú no haces algo, porque todos me persiguen, todos están contra mí. Mi propia familia se ha levantado contra mí. Si tú no haces algo, yo no voy a poder seguirte. Pero esa noche Dios intervino. Dios hizo la obra. Dios siempre interviene cuando la debilidad humana llega ahí, hasta donde puede. Cuando la fuerza humana ya no da para avanzar, ahí comienza el poder de Dios. Dios cambió mi vida. Yo me identifico con Pablo. Yo le alabo al Señor Jesucristo, dice una alabanza muy antigua, por tenerme en sus santos caminos. Yo le alabo realmente a mi Dios, a Jesús, porque Él me tiene en sus santos caminos y me tendrá en sus santos caminos hasta que Cristo venga por su iglesia para el arrebatamiento, o para cuando Él decida y me llame junto a Él. En el nombre de Jesús, Pablo dijo, según Hechos 20, del 26 al 29, que el deseo anterior de Pablo había sido eliminar a los creyentes y el mensaje de salvación del evangelio. Pero ahora la pasión
que le dominaba era la predicación del evangelio. Eso lo llevó por todas partes del mundo, conocido para hablar del amor de Dios. Aprovechaba para explicarle a todos los que había sucedido en su conversión. Pablo anhelaba que Agripa, su esposa Berenice y el gobernador romano Festo conociera a Jesús. La pregunta para nosotros ahora es: ¿cuál es la pasión principal de tu corazón o de nuestro corazón? ¿Cuál es la pasión? Pablo dice: ahora mi pasión ya no es perseguir a los cristianos. Mi pasión ya no es frenar o acallar a los mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Ahora mi pasión es predicar. Mi pasión es anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz, de la perdición a la salvación, de la muerte a la vida. ¿Cuál es la pasión principal de nuestro corazón? Si el Espíritu Santo nos ha ungido, si fuimos sellados por el Espíritu Santo, nuestra pasión será conquistar, será ganar almas. Y cuando hacemos eso, estamos nosotros trabajando para el reino de Dios. Jesús desde muy pequeño dijo: tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y cuando estamos en el negocio de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bajo la unción y la guía del Espíritu Santo, Dios nos respalda. Ahí suceden prodigios, milagros, sanidades, liberaciones. Allí Dios cambia la vida y la situación de la gente. Hoy por hoy estamos en el mundo entero como estamos, afligidos, desesperados, con muchos miedos. Jesús nos dice mediante el Espíritu Santo, usando a su siervo, al apóstol Juan, diciendo de esta manera: el perfecto amor, el que tiene el perfecto amor se llama Jesús. Echa fuera toda duda, todo miedo. Cuídate, cuidémonos. Es verdad, porque no le tenemos que tentar a Dios, pero no tenemos que caer en el miedo, en la desesperanza, en las dudas. No, jamás. Dios es poderoso. Él nos rodea por arriba, por debajo, por los costados, por todos lados. Él es escudo a los que en Él confían. Él es escudo tuyo, amigo, amiga, si le abres la puerta de tu corazón. Ahora, además, la pregunta de decir: ¿cuál es la pasión principal de tu corazón? Otra pregunta: ¿tenés interés de testificar de las virtudes del Señor Jesús a las personas? Recordemos que los que casi creen, como dijo Agripa: Pablo, casi por poco me haces cristiano. Los que casi creen siguen perdidos. Tómalo. Los que casi creen siguen perdidos. Ahora, la Biblia dice que los que creen, se arrepienten y aceptan los mandamientos de Jesucristo son los salvos. Y espero que aceptes, espero que recibas a Jesucristo. Espero que, como Pablo, que el Señor cambie tu destino, que el Señor venga hasta tu presencia y está ahí, cerca de ti, en tu mente, en tu corazón está la palabra. Cree solamente. Más bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Cree solamente que Jesús está ahí, y Él en este día te va a levantar si estás caído. Va a cambiarte el rumbo de tu vida si todavía no estás caminando en la senda de la paz y de la luz, de la justicia de Dios. El Señor va a sanarte, va a extender un manto
de sanidad va a derramar, va a traer, dice la palabra, medicina de lo alto. Él puede sanarte. Yo tengo testimonio de sanidad. Hay centenares y miles de personas sanadas milagrosamente por Jesús. Bendito sea su nombre. Él es el mismo que se le apareció a Saulo de Tarso y lo cambió al apóstol Pablo. Y Él está con nosotros. El autor a los Hebreos, que se dice que fue Pablo, no hay una certeza, pero la gran mayoría cree de que fue Pablo quien escribió Hebreos. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él está ahora junto a ti. Él está ahí en tu casa, en tu familia. No sé qué situación estás pasando. No sé qué situación te está agobiando. No sé, la desesperanza ha cubierto tu vida. No tienes la visión para el futuro. No tienes esperanza para el mañana. Todo está mal. Pero déjame decirle, vamos a proclamar juntos que cuanto peor está la cosa, más Dios se va a glorificar en tu vida y en la mía. Basta con creerle, basta con decirle: Jesús, ven, que estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Aleluya, gracias Jesús. Con la pastora Betty ya vamos a estar nosotros orando en este día tan lindo, tan especial, en esta noche donde nosotros estamos proclamando que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. Por lo tanto, vamos nosotros a preparar nuestra mente, nuestro corazón, luego de haber escuchado la meditación de estos minutos de la palabra de Dios. Vamos a estar orando también con la pastora Betty. Gracias a Dios, amados hermanos, amigos. Quiero compartir primeramente con ustedes unos versículos de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Salmos 135 del 6 al 9, y nos dice así la palabra del Señor: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, así los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. En Job capítulo 37, verso 6 dice así: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En Amós 4:6 dice su palabra: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y también quiero compartir con ustedes en esta noche: esta es la vacuna contra el coronavirus, y se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 13 y 14, y nos dice así la palabra del Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que dice nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y usted que está allí del otro lado, temeroso,
allí que está del otro lado, que todavía le estás culpando a Dios, estás diciendo que si hay un Dios bueno, que saque esta pandemia, que Dios lo mandó para destruir al mundo. Dios, creo sinceramente, no digo que Dios me habló, pero creo sinceramente que Dios nos está dando una oportunidad más de arrepentirnos y de volvernos hacia Él. Y usted que está allí del otro lado, muchas veces hablando mal, calumniando, levantándote contra los hijos de Dios, contra la palabra de Dios, quiero decirte que Jesús te ama. Él derramó su sangre inocente por ti allí en la cruz del Calvario. Y estás a tiempo. Recíbele a Él como Señor y Salvador. Y si parte de este mundo, y si parte de esta tierra y te lleva el coronavirus, quiero decirte que serás salvo. Señor, mi Dios eterno, Padre celestial, te doy gracias, Señor, en esta hora por estar aquí delante de tu presencia. Estoy hablando a centenares, miles, millones y por qué no billones de personas en la tierra que todavía no están arrepentidos, que todavía están allí con sus corazones duros. Quiero decirte que Jesús murió por ti y que todavía hoy es tu abogado, pero que mañana puede ser tu juez y darás cuenta de tus actos, te darás cuenta de tus pensamientos, te darás cuenta de lo que estás hablando mal de la palabra de Dios, de los hijos de Dios, calumniando, criticando. Quiero decirte que Dios te ama, así que entrégate en esta noche y Dios te perdona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Jesús. Y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, y mi Rey, de tu gran amor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, tú eres el único Señor, el único Salvador. Señor, perdona porque muchas personas no saben lo que dicen y no saben lo que hacen, levantándose contra tus hijos. Así como veíamos, así como leíamos que Saulo de Tarso, luego el apóstol Pablo, él creía que hacía bien oponiéndose a los cristianos, levantándose contra la predicación del evangelio, burlándose y aún condenando, matando a los que seguían al maestro. Señor, así te ruego hoy, si hay alguien, Dios, que está escuchando, que está viendo esta transmisión de esta noche, de hoy miércoles, perdona sus pecados, sus ofensas, no le tomes en cuenta ni sus pensamientos de maldad, ni sus palabras ofensivas, ni su corazón endurecido, ni su deseo de que el evangelio de Cristo se frene y no se predique más. Perdona sus ofensas, sus pecados y sálvalo con poder, con autoridad de tu santo y buen espíritu. También te ruego, toca para sanar a las personas enfermas de cualquier enfermedad. Donde quiera que haya un mal en ese cuerpo que cree en ti, Señor, toca para sanar, toca para liberar. Obra, Señor Jesús, ahora mismo para liberar. No importa la maldición que se haya lanzado contra esta vida, esta casa, esta familia. Rompe con el odio, rompe con la bronca, con la ira, con el enojo, rompe contra las actividades demoníacas, espiritismo, curanderismo, los que practican la umbanda, la quimbanda, los que utilizan tierra de cementerio, velas de colores, los que utilizan sangre de animales muertos para maldecir. Señor, rompe, corta, que se pudran los yugos del infierno. En el nombre de Jesús declaramos salud espiritual, física, familiar y material, bendición en todas las áreas, salvación para mis hermanos, para mis amigos de Mar del Plata, Señor, de Buenos Aires, de Argentina,
del mundo entero, las naciones sean bendecidas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Jesús. Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros. Y claro que sí, con nuestro Dios nosotros todo lo podemos. Le damos gracias a Dios porque sabemos que Él siempre está donde se les invoca. Ahí está en tu hogar, en tu familia, ahí está junto a usted como con nosotros aquí. Seguimos de cuarentena. Dios mediante pronto esta cuarentena se va a terminar, pero sigamos cuidándonos, porque está bien que nos cuidemos, porque va a ser de beneficio para nosotros. Vamos a tener una vida abundante porque Jesús lo prometió. Vamos a creer en lo que Jesús dijo. Ustedes van a tener, si creen en mí, vida y vida en abundancia, porque yo vine para traerles y para darles eso, y ya nos dio allá en la cruz del Calvario, murió y luego resucitó de entre los muertos, hoy vive y nos sigue bendiciendo. Nosotros con la pastora Betty también desde aquí le enviamos nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro aprecio, la bendición del Dios Padre, la bendición del Dios Hijo y la bendición del Dios Espíritu Santo sea y esté con todos. Y si Dios permite, el próximo viernes, después de las 21 horas, estaremos nuevamente por la radio 94.7 aquí en Mar del Plata, por el Facebook de la radio, Radio Vida MDP, por YouTube, Jesús es Vida MDP. Ahí nos encontraremos si Dios no viene antes, si Jesús no viene antes y si estamos todavía vivos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y la dulce paz sea y esté con todos. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Es escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, mi amor, refugio y mi fortaleza. Eres libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos